Hola, buenas noches. Grabo este video como una pequeña muestra de las ideas que estoy desarrollando y cómo me gustaría que quedara parte del material que estamos elaborando. Esta es la introducción, digamos, de la unidad 2. O sea, en la unidad 1 hay que trabajar con el campo eléctrico, pero hasta el final, y se hace solamente a manera de introducción. Luego ya en la unidad 2 se trabaja únicamente con el campo eléctrico. Voy a comenzar trabajando con este video como un ejemplo de ya más específicamente cómo espero yo que se vaya desarrollando el material audiovisual. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Octavio Pérez Gómez Gaona. Hoy voy a llevarte sobre los conceptos de campo eléctrico, cuál es su definición, quién fue el responsable de la definición que se tiene hoy de campo eléctrico, matemáticamente cómo se trabaja el campo eléctrico y vamos a hablar también sobre las unidades que tiene el campo eléctrico. El campo eléctrico es un objeto bastante importante porque tiene la responsabilidad de transportar fuerzas eléctricas por unidad de carga a través del espacio. Este objeto usualmente queda definido en muchas aplicaciones de la ingeniería y de la física. Pero más allá de sus aplicaciones, es un objeto que está realmente definido en cada esquina del todo el cosmos. Las diversas formulaciones que existen del campo eléctrico son todas equivalentes o son todas compatibles con la definición que vamos a dar aquí. La definición que vamos a dar aquí se creó alrededor de 1820 por uno de los físicos más importantes que surgieron en esa época. Un momento más hablaremos de él. Bueno, ¿qué es el campo eléctrico? Lo vamos a denotar con una letra E. De aquí en adelante la letra E nos la vamos a reservar para referirnos al campo eléctrico. En sí, el campo eléctrico puede definirse como una función vectorial que a cada punto del espacio le asigna un vector de fuerza por unidad de carga. Pero es una definición poco útil desde una perspectiva práctica. Vamos, es un campo vectorial, a cada punto del espacio le asigna un vector de fuerza por unidad de carga. Pues sí, no. Qué bien, ¿qué más puedo decir del campo eléctrico? Es en ese sentido, aunque lo que he dicho es una definición apropiada y aceptable del campo eléctrico, es preferible definir el campo eléctrico en términos de sus propiedades, es decir, ¿cómo sabemos que el campo eléctrico está ahí? Se encontró que el campo eléctrico tenía propiedades bastante específicas en términos de tres objetos bien definidos: las líneas de flujo, el propio vector de campo eléctrico y cuántas líneas de flujo iban atravesando una superficie específica en el espacio. En este sentido, el campo eléctrico son entonces estas tres propiedades, ¿no? La primera propiedad postula que existen las líneas de flujo eléctrico y define que salen de las cargas positivas e ingresan en las cargas negativas. Aquí en color verde estoy haciendo una representación de ellas. Hay que pensar que estas líneas de flujo están orientadas siempre entonces desde la carga positiva hacia la carga negativa, siempre, todo el tiempo. Si existiera una carga negativa solita, entonces solo tendría líneas de flujo que entrarían. Si existiera una carga positiva solita, entonces solo existirían líneas de flujo que le abandonan. La segunda propiedad nos dice que el campo eléctrico es tangente a las líneas de flujo, y aquí lo he representado con unas cuantas flechas en rojo. El campo eléctrico va a ir siempre tangente a las líneas de flujo. Las demás no les dibujé su campo eléctrico, pero ustedes se lo pueden imaginar tangente a las líneas de flujo. Y número 3, si tú cuentas las líneas de flujo que pasan a través de una superficie, entonces eso que contaste es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Por intensidad entiéndase la magnitud del vector campo eléctrico. Hay que recordar que el campo eléctrico, cuando se escribe en carácter de negrita, se le está pensando como un vector. Es un objeto de naturaleza vectorial. ¿Quién definió estas propiedades? Pues lo hizo Michael Faraday. Aquí tenemos un retrato de Michael Faraday.
Michael Faraday definió el campo eléctrico en términos de propiedades que él encontró experimentalmente en su laboratorio. En realidad, la primera propiedad no es que él encontrara que existían las líneas de flujo, pero las postuló. Hoy podemos discutir si existen o no. Hay físicos que indican a las claras que las líneas de flujo sí existen, hay quienes no, indican que las líneas de flujo son un apoyo geométrico para darle consistencia al campo eléctrico, pero independientemente de ello, si tú niegas o afirmas la existencia de las líneas de flujo eléctrico, no le pasa nada a la definición, sigue funcionando perfectamente. En este sentido, aquí en este curso asumiremos que las líneas de flujo existen y que salen de cargas positivas y entran en cargas negativas. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se define el campo eléctrico? Pues bueno, se define así. El campo eléctrico es tomar en cuenta entonces el vector de fuerzas de Coulomb, esta es la fuerza de Coulomb que ya se ha visto, dividida entre una carga que llamamos carga de prueba. En magnitudes, pues es igual, tomas la magnitud del vector campo eléctrico e igualas a la magnitud de la fuerza eléctrica dividida entre una carga de prueba. La carga de prueba tiene que explicarse con más detalle, se hará posteriormente, pero algo que es importante indicar son las unidades. ¿Cuáles son las unidades del campo eléctrico? Entonces vamos a solicitar el corchete de unidades, a preguntar, bueno, campo eléctrico, ¿qué unidades tiene? Recuerden que cuando una cantidad física se pone adentro de un corchete, lo que se está preguntando es cuáles son las unidades que tiene, ¿no? Entonces, al aplicar el corchete en un lado, se lo estás aplicando en el otro lado. Arriba tenemos newtons y abajo tenemos coulombs. Entonces ya podemos asumir que las unidades del campo eléctrico están dadas en newton por cada coulomb. Esta fórmula que se encuentra aquí es bastante importante y hay que tenerla en mente a lo largo del curso. Una consecuencia inmediata de esta fórmula es que puede darnos el campo eléctrico de carga puntual. Podemos verlo inmediatamente aquí. Si nos tomamos la molestia de sustituir en esta fórmula a la ley de Coulomb, vamos a obtener inmediatamente la fórmula del campo eléctrico de una carga puntual. La ley de Coulomb dice que la fuerza es 1 sobre 4pi epsilon 0, el producto de una carga por otra carga divididas por el cuadrado de la distancia que las está separando. Recuerda que estamos trabajando con las magnitudes. Aquí obviamente podemos hacer esta eliminación. Entonces, sin ninguna dificultad podemos ver que el campo eléctrico de una carga puntual está dado como la fuente del campo eléctrico, de dónde están brotando o entrando estas líneas de flujo, dividido sobre 4pi, epsilon 0, por el cuadrado del radio. Una primera aplicación que encontramos de la fórmula ya definida es precisamente la definición del campo eléctrico de una carga puntual. A partir de ahora, lo que se hará será trabajar con ejemplos unidimensionales primero y después bidimensionales sobre el trabajo del campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico es algo que está definido en el espacio sin que ahí donde está definido tenga que haber una carga eléctrica. Eso es un poquito chocante con respecto a la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica siempre necesitábamos otra carga que sintiera esa fuerza. Para el campo eléctrico eso no es así. Una carga puede estar generando un campo eléctrico, pero cuando te alejas de ella puedes llegar a un lugar donde no hay carga eléctrica y ahí de todas maneras sigue existiendo un campo eléctrico. Te dejo entonces con esta imagen y espero que vayas desarrollando muy bien tu curso. Muy bien, voy cortando aquí el video. Esta es más o menos la idea que tengo específicamente. Buenas noches.